La mujer del flujo de sangre no se quedó allá. Se acercó, buscó espacio. En esta mañana, si Dios te ha traído, ven, métete entre las sillas y acércate. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, hermana, yo no sé qué es lo que el Señor ha preparado para que comparta mi papá o el resto de los pastores, pero el Espíritu me dijo: pasa y diles que yo les quiero hablar este fin de semana como un padre a un hijo. Escuchemos todo lo que el Señor nos vaya a decir, pero como hijos, como hijas. Amén. Eso quiere el Señor. Ten la actitud de un hijo o una hija. Amén. Aleluya. ¿No le dije que el Padre está aquí? Que el Padre quiere tratar con nosotros y nos quiere revelar dos cosas. Nos quiere revelar a su Hijo y nos quiere revelar su Espíritu Santo, para que podamos alcanzar todo lo que Él anhela para sus hijos. Oh Dios. Uno pone el reloj, no sé para qué, ¿eh? El no sé quién, Basti, el miércoles orábamos en la iglesia y ella recordaba el lema del retiro. ¿Cómo se llama? Arrebatando el reino. Entonces ella cuando oraba decía: Señor, no sé, lo encuentro tan grande, no sé si estamos preparados. Rolando nos decía el domingo que no basta con tener una pistola en la mano, hay que saber usarla. Y Dios nos trae para empezar a capacitarnos, a darnos las armaduras, los recursos de Él, para que podamos alcanzar lo que Él tiene como propósito.
Este texto de arrebatando el reino viene de una respuesta que Jesús le envía a Juan el Bautista, que estaba preso en una cárcel por causa del reino, y que mandó a preguntar a Jesús si había que esperar a otro, porque cuando tú vives situaciones tan críticas en la vida, lo normal es que te tiendas a confundir un poco, porque uno piensa que si está Dios y el reino de Dios, todo tiene que andar como un resbalín, pero de repente te encuentras con tantas circunstancias que ni siquiera te las imaginabas. Entonces tú dices, me habré equivocado, habré discernido mal. Yo sé que no solamente te ha ocurrido a ti, también me ha ocurrido a mí. Pero Dios siempre tiene una respuesta y una palabra para cuando en la debilidad tú le buscas. Jesús respondió, dijo, desde los días de Juan el Bautista a los discípulos hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o valientes lo arrebatan. Fue respuesta de Jesús, mostrándonos que el reino produce un conflicto espiritual. Cuando viene el reino hay resistencia, porque no viene sobre un terreno desocupado, viene sobre un terreno ocupado y que tiene que ser removido. ¿Acaso cuando Dios les prometió la tierra prometida estaba desocupada? Habían pueblos, naciones, religión, altares, filisteos, amorreos, cananeos. Y el Señor les dijo, ustedes los van a ir y los van a sacar. Pero no se van a ir, no van a meter la cola entre las piernas y se van a ir. No, les van a resistir. Porque Satanás no soporta perder su dominio. Porque ejerce una potestad legal. Él no es ilícito en su posición. Él la obtuvo legalmente. Porque Dios le dijo a Adán, si pecan, si desobedecen, muerte. Y él, pecó y se puso en el lugar. Tomó al tiro la palabra de Dios. Pero Jesucristo, el Mesías, irrumpió en la historia humana. No solamente él, primero Juan, porque el reino viene primero con Juan. Y después viene con Jesús. Y empieza a ser una realidad entre los hombres que vivían en mil circunstancias y condiciones de esclavitud. Jesús les dijo, dile a Juan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Jesucristo tiene dos mensajes. No te quedes con los milagros solamente. Dos tareas. Primero,
traer el reino del Padre sobre esta tierra, restaurar el diseño y el plan y el propósito de Dios sobre esta tierra que Dios creó para su gloria y para que sea llena del conocimiento de su gloria. Y en segundo lugar, revelar al Padre. Revelar al Padre. Porque Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre le vino a revelar. Y si tú lees los evangelios te vas a encontrar que Jesús habla del reino, del reino, del reino, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Solo 2 veces habla de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si la iglesia no es la manifestación del reino, es cualquier cosa. Pero la iglesia que Jesucristo vino a edificar es la iglesia que surge de la manifestación del reino de Dios. Porque el reino de Dios restaura la voluntad de Dios sobre el hombre, sobre la familia, sobre la realidad humana. Y entonces la iglesia es la expresión del reino. Es el conjunto de hijos del reino que se reúnen para traer el reino y hacer que se manifieste. Como decía Marco ayer, y esa manifestación del reino es un cuerpo, donde tiene que haber unidad, donde tiene que haber coyuntura, ligamento, para que se manifieste como un testimonio de Dios sobre esta tierra. El evangelio del reino trae salvación, trae libertad, trae sanidad, trae vida abundante. El evangelio del reino restaura la voluntad de Dios sobre esta tierra. El evangelio del reino restaura el propósito eterno de Dios para los hombres. El evangelio del reino manifiesta o da a luz una iglesia gloriosa, poderosa, victoriosa y santa, donde Jesucristo es el Rey, es el Señor. El reino de Dios, que Dios quiere. Por esa razón, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos descubrieron que Jesús manifestaba al Padre, empezaron a darse cuenta que la forma de hacerlo es que Jesús se relacionaba con el Padre y algo tomaba de él y lo traía y lo manifestaba en palabras y en poder. Por eso los ciegos veían. Por eso los cautivos eran libres. Por eso Dios irrumpía con poder, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros en la persona de Jesús. Y Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ustedes van a ser hijos del reino, mis discípulos, y ustedes van a relacionarse con Dios de esta manera. Padre celestial, que estás en los cielos, venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La tierra fue creada para ser una expresión del cielo. Las familias fueron creadas para ser una expresión de la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo sobre esta tierra. Por eso Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso en Lucas capítulo 11, ¿no es cierto? Versículo 2,
Si quiere, trajo Biblia, abrámoslo allí, porque en este día vamos a hablar de esto. Pero esta primera parte, ¿no es cierto? Jesús empieza con la oración y termina prácticamente casi todo el capítulo 11. Pero vamos a dividirlo en dos partes, porque la primera parte, yo dije, Señor, ¿cómo? Si la iglesia es esta expresión de tu reino y tenemos que ir y arrebatar el reino de los cielos. Entonces, Dios me dijo, hay un fundamento. Jesús estableció un fundamento. Un fundamento del reino de Dios. Y que sin esa revelación, el reino no funciona. Es el fundamento para edificar su propósito en esta tierra. Es el fundamento para edificar familias, que es el núcleo de toda sociedad. Básico, fundamental. Y que es la revelación del Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, ese primer versículo, si no hay una revelación de ello, no hay venga tu reino. Porque no lo entiende, ni tiene la fe, ni la revelación para hacerlo. La necesidad más grande, ¿por qué? Porque la necesidad más grande del ser humano sobre esta tierra es la necesidad de paternidad. De paternidad. Y lo más maravilloso, hermanos, que Dios se revela su paternidad. A algunos Dios le revela el Hijo y después de conocer al Hijo va revelando la paternidad. Es verdad. Pero Dios a mí me reveló la paternidad de Dios. Jesús dijo, y nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Y el Padre me llevó a Jesús. Yo a mis 11 años, muchos conocen la historia, yo quedé huérfano de padre. Y en mi orfandad lloraba y sentía y experimentaba tener que vivir una adolescencia y una juventud sin un padre. Y lloraba en mi habitación y le decía a Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste? Y me dejas en esta condición. Y en ese lugar Dios me visitó. A mis 11 años. Y el Señor enjugó mis lágrimas. Y me dijo, ¿sabes que tu verdadero Padre es Dios? Me cambió. Consoló. Nunca más lloré a mi padre terrenal. Nunca más sentí angustia por esa condición. Esa revelación sobre mi vida trajo consuelo. Me dio identidad. Hermano, tengo 7 hermanos. Supiera cuánto trauma han vivido mis hermanos. Y han culpado la falta de paternidad en muchas de las situaciones de su vida. Pero Dios, a mis 11 años, se reveló como Padre. Me consoló. Y yo empecé, y me dijo, y tú vas a ser mi hijo. Y tú me vas a servir. Y yo empecé a caminar con Él en mi ignorancia. No lo conocía tan bien, pero sabía que era mi Padre. Y Él me llevó al conocimiento de su Hijo. Y su Hijo me llevó al conocimiento de su Espíritu.
que es la promesa del Padre para todos los hijos. Amados hermanos, por eso la tarea principal de Jesús es revelar al Padre. Porque es la mayor necesidad en la vida de un ser humano. Porque fuimos diseñados y creados, ¿para qué? Para ser hijos. Porque Dios en su corazón eterno, en su corazón paternal, se embarazó de la creación para dar la luz, y se embarazó del hombre para que fuera la expresión de sí mismo y así tener una familia y poder expresar su corazón paternal a cada uno de sus hijos. La necesidad principal de todo aquel que tiene la experiencia de salvación es la revelación del Padre. Es lo primero, hermano. Si tú fuiste salvo, si el Señor llegó a tu vida, pídele que te revele al Padre. Porque si no hay revelación del Padre, la falta de paternidad crea tanta necesidad en el ser humano que hace que el hombre busque en los hombres lo que solo Dios puede proveer. Y desgraciadamente los hombres se esclavizan de los hombres. Yo vi la película de Caradima. No sé si usted la vio. Como jóvenes que teniendo padre y recursos, pero no tenían paternidad. Y en su necesidad y angustia buscan en Dios, en la iglesia, la paternidad de Dios. Porque esa es la necesidad principal. Y el intermediario se aprovecha de esa necesidad y lo manipula y lo usa para su propia satisfacción. ¿Y sabe por qué alguien no puede cortar esa cadena? Porque piensa que si corta esa cadena, Dios lo desecha. Porque el hombre puede tomar el lugar de Dios en el corazón de las personas. Los grandes líderes, Hitler y tantos otros, ¿saben cuáles fueron sus mayores recursos? Los jóvenes sin paternidad. Y quien es usado de esa manera tiende a volver a hacerlo de la misma manera. Por eso Dios, para que haya una expresión del reino, el fundamento, tiene que haber una revelación de la paternidad de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, ¿cómo un hijo puede santificar, honrar el nombre de su padre si no lo conoce? Si no tiene una relación con él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que significa santificado? Honra al Padre. Honra al Padre. Pero quien no honra al Padre no puede recibir nada del Padre. Si un hijo en una familia no honra a su padre, quiere decir que no lo valoriza, no lo aprecia, no lo reconoce. ¿Sabe usted que puede quedar desheredado? Porque el padre de puro enojo le da la plata y le deja la herencia a quien sea. Y eso ha existido, hermano. Porque para que tú puedas recibir no solamente una herencia material, tú puedas recibir una herencia de la experiencia de la vida, de la sabiduría de la vida, del conocimiento de Dios en tu Padre, tú tienes que honrarlo. Si tú quieres recibir la riqueza, la herencia de Dios, ¿sabe? Dios quiere una herencia para ti. Pero ¿sabe quién tiene que ayudar a que los hijos la obtengan? Los padres.
Nosotros formamos nuestros hijos y tratamos de que hereden todo lo bueno para que sean personas que honren a Dios sobre esta tierra. Si tú no honras a quienes Dios ha puesto para el perfeccionamiento de tu vida, tú no recibes nada. Lo criticas y lo cuestionas. Como un hijo cuestiona a su padre, lo critica y hasta el punto que dice, y me voy de la casa. Porque sin honra no podemos recibir nada del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si tú no recibes nada del Padre, ¿qué vas? Si no tienes nada del Padre, si tienes tan poco del Padre, ¿qué puedes pedir para otro? Señor, dale el pan que tú me has dado. Y tú dices, yo soy un hombre necesitado. Yo no tengo nada, me siento tan pobre, tan miserable, tan indigno de todo. ¿Qué voy a ir y pedir para otro? Nadie puede dar si primero no ha recibido. ¿Es así o no? Amados hermanos, y cuando nosotros recibimos del Padre, cuando nosotros aprendemos a honrarlo, adorarlo. Y para que tú puedas adorarlo, honrarlo, tú necesitas la revelación de Él. Porque si tú no lo conoces, si para ti Dios no es tu Padre, porque ni siquiera tienes seguridad de ser su hijo, y te sientes indigno. Hay dos formas, hermano. Uno puede recibir porque tiene fe y recibe la herencia y la reclama y la exige, como el hijo pródigo. Y la pierde en menos de un candy. Así se dice, ¿no? Lo que dura un candy. Y vuelve a quedar en una condición de pobreza y de miseria. Y cuando recupera, él dice, voy a honrar a mi Padre. Voy a volver y voy a honrar a mi Padre. Hasta el punto que, Padre, ni siquiera soy digno de nada. Oh, hermano, cuánto Dios, nuestro Padre, anhela esa actitud de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la adoración no es cantar, no es música, es una actitud del corazón que ni siquiera requiere música. Porque el primer adorador en la Escritura es Abraham. Cuando él entiende que ir y llevar a su hijo Isaac al sacrificio era un acto de adoración. Nosotros adoramos. Abraham podría haber hecho eso sin una revelación de Dios. Dios se reveló a Abraham. Él lo conoció. Él llegó a ser su amigo. Caminó con él. Por eso él pudo obedecer y ofrendar todo lo que Dios le pidió, aunque le costó y le dolió. Amados hermanos, el clamor del hombre es orfandad, en soledad, su falta de paternidad. Cuando la falta de paternidad de Dios nos hace presa fácil de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la orfandad es una condición de debilidad. Como la viudez es otra condición de mucha debilidad en la vida. No es lo mismo separarse, porque la mujer que se cansa del marido, lo manda a cambiar, esa mujer se hizo fuerte para hacerlo. Pero la mujer
que era cubierta por su esposo, amada por su esposo, y de repente en un golpe de la vida lo pierde, se siente desamparada. Y Dios se revela. Dice Dios, yo soy padre de huérfanos y protector de viudas. Oh, hermano, en mi familia yo experimenté cómo Dios se revela a la orfandad y cómo Dios se revela a la viudez de mi madre, que nunca a los 38 años quedó viuda y que hoy con sus 91 años es una mujer que ora y que pide, y yo la motivo y la visito y la animo a que siga orando para que el linaje de Dios, para que la descendencia traiga frutos para la gloria del Señor. Isaías 64:8 dice, Dios es Padre para su creación y para sus hijos. Dios es Padre de la creación y es Padre para sus hijos. Y aún más, dice Isaías, se nos fue traer el data, ¿eh? Fallamos en eso, hermano. Pero para la próxima... Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Éxodo. Mire, vamos a aplicarlo ahora a la experiencia de Israel. Éxodo 4:23. El Señor llama a Abraham y le dice: de tu descendencia haré una gran nación. Porque Dios busca un linaje, Dios busca formar familia. Él es un padre y tiene un corazón de padre. Entonces su hijo, la descendencia de Abraham, en su niñez como pueblo, termina en esclavitud en Egipto. Y estando en la esclavitud de Egipto, Dios se revela a Moisés. Y Dios llama a Moisés y le habla y le dice: así dirás, porque lo va a enviar a Egipto desde el desierto. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. No dijo el unigénito, porque ese pueblo representa al primero entre muchos pueblos que Dios quiere edificar sobre esta tierra. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Dios manda a Moisés y tenía que enfrentar a Faraón y decirle: así dice Jehová, deja ir a mi hijo, suéltalo. Porque Dios no soporta que sus hijos estén en esclavitud. Pero si hay algo,
si hay una característica de nuestra niñez espiritual, es la esclavitud por ignorancia, por falta de revelación de lo que es, de quién es tu padre y de quién eres tú como hijo de Dios. Deja ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. Un hijo en esclavitud no puede servir a Dios. Primero tiene que ser libre, liberado. Y si hay algo que libera, es la revelación de la paternidad de Dios. Y cuando como hijo del reino tú tomas identidad como hijo de Dios. Y Moisés le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para ir y pararme frente a Faraón y declararle tal verdad? Yo soy el que soy, le dice Dios. Es el nombre propio de Dios. Yahvé, en hebreo. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy el que existo por mí mismo. Yo soy el que tengo vida en mí mismo. Yo soy Dios. ¿Sabe por qué Dios es Dios? Porque Él no necesita ningún recurso de nada y de nadie para ser. Él es porque es. Porque Él tiene vida en sí mismo. Yo soy el siempre presente. No estoy sujeto al tiempo de los hombres. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el Dios que me revelé a Abraham. Yo soy el Dios que me revelé a Isaac. Yo soy el Dios que me revelé a Jacob. Fíjate que nosotros como padres podemos ayudar muchas cosas, pero algo no podemos ayudar: el humano, que la revelación del Padre sea sobre nuestros hijos. Alguien lo dijo ayer, parece que Marco. Dios tiene que revelarlo. Fíjate que Dios se le reveló a Jacob lejos de su padre. Y Abraham cometió un error, según yo, en buscarle esposa a Isaac, su hijo, y no dejar que él, en la revelación de la paternidad de Dios, en la revelación de Dios, él tomara una decisión correcta y él escogiera la mujer que era idónea para su vida. ¿Sabes tú que por Isaac Abraham era tan posesivo como lo somos muchos de nosotros, que queremos asegurar tanto las cosas humanamente, que no dejamos que Dios haga la obra? Y como consecuencia, Isaac no aprendió a discernir correctamente. Y cuando Dios se revela en el vientre de su esposa con respecto a sus hijos, él no supo quién era el primogénito y quién era el heredero de la promesa. Y por esa causa, Dios tiene que revelársele a Jacob lejos de su casa. Pero el gran yo soy, el yo soy, Él es por sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Él es siempre presente. Y le dice a Moisés: yo soy tu Dios. Y Dios te dice en esta mañana: yo soy el que soy tu Padre. Yo soy tu Padre, porque yo te di vida de mí. Yo te hice nacer en mí. Yo te he dado mi naturaleza. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Como alguien lo dice tan amorosamente: la niña de mis ojos. Dios existe por sí mismo. Y Él es nuestro Padre celestial.
Su hijo en Egipto, Israel, era un niño. No podía ni siquiera discernir su condición y no sabía salir de su condición. Vivía en esclavitud, como muchos de los hijos de Dios viven en este tiempo, por falta de revelación de la paternidad de Dios. Dios como un padre, Dios como un padre, así como cuando la Francisca, los que tienen niños, como la Basti, toma a Luciano, toma al niño y lo saca, lo toma y lo saca del lugar, y el niño simplemente en sus brazos. Israel, en Egipto, en la esclavitud, no podía salir por sí mismo. Dios lo tomó en sus brazos. Dios puso la mano sobre Faraón. Dios puso la mano sobre ese pueblo, sobre su soberbia. Dios abrió el mar rojo. Dios lo sacó de la esclavitud. Dios lo tomó como un niño, impotente, incapaz de poder salir por sí mismo. Eso hizo Dios contigo cuando estabas en angustia, cuando estabas en desesperación. Marco nos decía, estaba en una condición de impotencia. Y ese fue el día en que Dios se reveló a su vida, su corazón paternal. Nosotros decimos Jesús y todos se lo damos a Jesús, pero muchas de las cosas corresponden al Padre. Porque Jesús lo que quiere es que nosotros conozcamos al Padre. Como Él está en el Padre, tú y yo estemos en el Padre. Porque en el Padre hay morada para todos. Él preparó en la cruz el acceso a esa comunión gloriosa. Jesús vino a revelar el corazón del Padre a los hombres que en orfandad y en esclavitud no podían salvarse a sí mismos. Jesús nos revela la paternidad del Padre, su corazón protector, suplidor, sanador, perdonador. Por eso cuando ves a Jesús perdonando, salvando, liberando y no encarando, no criticando, no condenando, es el corazón del Padre como Padre sobre los hombres, porque los anhela y los busca como hijos. Y si Dios no condenó a la prostituta, ¿por qué te va a condenar a ti si eres su hijo y le busca y has dado un paso para Él? Ni yo te condeno. El corazón del Padre es perdonador, es acogedor, es protector, es consolador. Pablo enseña que nosotros, que los creyentes como hijos, cuando somos bebés, en nada diferimos de los esclavos. Hasta que no crecemos y no tenemos discernimiento y nos damos cuenta que en realidad yo no soy la hija del empleado aquí en esta casa. Porque podría estar la hija de las que hacen aseo, que viven allí, ¿no es cierto?, del personal, jugando, y los niños cuando son bebés son todos iguales. Pero cuando crece, se da cuenta que tiene privilegios y derechos que los demás niños no tienen. Y los hijos tienen privilegios. Y los hijos tienen derechos. Porque Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y nos hizo herederos de todas las promesas de su Hijo. Tú eres heredero. La iglesia es la heredera del reino, de la voluntad de Dios, de los dones de Cristo. Por eso Jesús hace dos cosas. Primero dice, no sabe cuánto les conviene que yo me vaya. Porque yo tengo que estar limitado a este cuerpo. Y no puedo hacer muchas cosas y llegar al corazón de las personas. Pero cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo, que será el corazón, porque en la promesa del Padre es el corazón del Padre en cada uno de sus hijos. Y el Espíritu mismo dará testimonio en ellos de que son mis hijos.
de que es mi hija. Y el Espíritu da identidad al corazón del hombre de que somos hijos de Dios. Entonces Dios promete la venida del Espíritu Santo, porque de esa manera, hermano, Dios puede revelarse como Padre en Chile, en Argentina, en África, en la India, en cualquier lugar donde hay orfandad, donde hay búsqueda de la paternidad de Dios. Y Jesús también dijo en Juan capítulo 16, 25, 28, no lo voy a leer para no tomar tanto tiempo, pero les dice, cuando venga el Espíritu, entonces les podré hablar más claramente acerca del Padre. Porque ahora no pueden sobrellevar muchas cosas. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu te quiere llevar a la revelación y al conocimiento de quién es tu verdadero Padre. Jesús vivió en Egipto, igual que el pueblo, cuando niño. De Egipto llamé a mi hijo, igual que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y mientras estuvo en Egipto, fue un niño como cualquier niño. Es mentira que él allá hacía pajaritos y hacía magia. No, Jesucristo ni tenía la unción, ni tenía el poder, porque era un hijo humano. Y tenía que aprender y a entender la revelación de su condición de hijo y Mesías de Dios. Y él lo fue entendiendo por la palabra. Hasta el punto que un momento ya adulto, crecido, se para y dice, esta palabra se cumple en mí. Porque yo soy ese hijo. Y tenía ya 12 años. Estaba más crecido y dijo, en los negocios de mi padre me corresponde estar. Él ya tenía discernimiento de quién era su verdadero padre. No es que desestimara a José, no es que desestimara a María, es que él había recibido la revelación de quién era su verdadero padre. El problema que pasa en esta tierra es que la paternidad humana debiera ser un reflejo del reino y de la paternidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros miramos primero lo terrenal y de acuerdo a lo terrenal queremos interpretar lo celestial. Entonces, si tuviste un padre abusador, un padre dominante, un padre golpeador, entonces tú piensas que Dios, tu padre, es igual. Cuando queremos ver el reino de Dios, ¿qué es lo que vemos nosotros a la vista de los ojos? La iglesia, la comunidad de hermanos en distintos lugares. Y tú los mirás y decís, es el reino de Dios, po. Lleno de adúlteros, lleno de mentirosos, lleno de abusadores. ¿Dónde tenemos que mirar la iglesia? En Cristo, en el reino de Dios, hermanos. Tienes que conocer al Padre para no repetir los errores de tu padre. Tienes que conocer el reino de Dios, al Padre, porque sin la revelación del Padre tú no puedes conocer al Hijo. Y si no conoces al Hijo, tú no puedes formar familia. Por lo menos no familia para Dios. En el Antiguo Testamento, en la Escritura hay dos expresiones, ¿no es cierto?, de paternidad. Pablo nos habló así de una que es del arameo, que se dice Abba, Padre, Abba. ¿Qué significa Abba? Papito, papá, que nos habla de una intimidad. Como un niño sentado en los brazos de su papá o una niña y le dice, papito, papá. Disfrutando de su cariño, de su afecto, de su protección. Eso es Abba, Padre. Pero también en la escritura del griego, la paternidad, el término es pater, que significa
padre, patriarca, de ahí viene la palabra patriarca. Y eso refleja autoridad. Autoridad y respeto. El Padre es autoridad. El Padre es Dios. Él merece respeto. Él merece ser adorado. Él merece que le honremos. Y esos dos principios son los dos fundamentos de la formación de una familia. La intimidad, el amor, la relación, el jugar unos con otros, el estar con los niños, con los hijos, estar allí, jugar, pero infundir respeto también. Reverencia, valor a las cosas. Si se requiere corrección, corrección. En la iglesia no es edificada cuando tú quieres un pastor que solamente te haga cariño y que te diga todo que sí. Porque cuando se levanta uno que te corrige, que dice verdades de Dios, entonces lo resistimos. Porque queremos una paternidad coja. La paternidad coja, excesiva en amor, cría hijos rebeldes que avergüenzan a sus padres. La paternidad autoritaria, dominante, sin amor, crea hijos rebeldes que también avergüenzan a sus padres. Entonces, los dos principios, la intimidad, que tus hijos puedan decir, papito, papá, pero que también digan, mi papá es mi padre. Me infunde respeto. Hay autoridad. Primero, 3 cositas. La revelación de su paternidad trae convicción dentro de ti de quién eres. Y cuando tú sabes quién eres, Patricio, diría alguno, ¿quién eres? No, tú eres un hijo de Dios que se llama Álvaro. ¿Quién eres tú? Yo soy un arquitecto, yo soy un profesor, yo soy un pastor, yo soy un varón, yo soy una mujer, yo soy padre, soy esposo. No, la revelación principal en el reino de Dios es saber quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios que trabaja en la academia, que es arquitecto, que se casó, que tiene hijos, pero eres un hijo de Dios, porque todas las cosas pasarán. Pero la condición de hijos es eterna. Es eterna. Da convicción. ¿Y sabe esa convicción que echa fuera? El miedo, el temor, la inseguridad. Si no tienes una relación afectiva, íntima con tu padre, le tienes miedo. Miedo a que te mande al infierno. Miedo a que te condene. Los hijos le sirven por amor, por gratitud, por revelación. Segundo, ¿y qué otra cosa más? Miedo, temor, inseguridad. No puedo tomar esta decisión porque si la tomo, no, me van a echar, me van a condenar, me van a excomulgar. Tú te debes a tu padre y eres su hijo. Y todo lo que viene como consecuencia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia, las relaciones entre los hermanos, si no está sujeta al reino de Dios, hermano, puede resultar cualquier mercocha. Así decían cuando yo era niño algunos, era como un enredo así. ¿Ah? Una mazamorra. Segundo lugar, si tienes la revelación del Padre, tú sabes que tu Padre te ama. ¿Quién te ama más que nada en esta tierra, Néstor? Mi Padre celestial. No, a mí la persona que más me ama es Marquito.
Dios me enseñó que no hay otro amor más grande que el amor del Padre sobre sus hijos. Pablo decía, no se confíen en mí, porque yo podría desviarme y después hablarles de un evangelio distinto al que les he hablado. Ustedes se deben a la revelación del Padre. Ustedes son sus hijos y a Él tienen que servirle. Y ese Padre te ama. Ese Padre, si te ama, desea lo mejor para tu vida. Si te ama, nunca te dejará, nunca te abandonará. Si te ama, nunca te haría mal. Si te ama, Él te cuida, Él te guarda, Él te protege por sobre todas las cosas. Y entonces con seguridad y confianza puedes recostarte en sus brazos y descansar. Hay un cántico que dice, mi Padre me ama tanto que... Si tú eres esposa, es que mi esposo no me ama tanto, mi esposo no me quiere tanto. Si eres esposo, es que mi esposa siempre no me ama tanto, quisiera que me amara un poquito más. ¿Por qué buscas donde no es suficiente? ¿Por qué no buscas en tu Padre? Y cuando el Padre satisfaga tu corazón, y cuando el Padre llene tu alma, y cuando el Padre vivifique tu espíritu, entonces con libertad puedes amar aunque no te amen. Puedes servir aunque no te reconozcan. Puedes dar porque tienes. Porque algunos dan para ser reconocidos, para ser valorizados, porque tienen una deficiencia de afecto, porque no tienen la revelación del Padre y su corazón aún está vacío. Pero yo te digo que nadie más puede llenar tu corazón que no sea tu Padre. ¿Y quién es tu Padre? Así que no reclames más, es que mi papá, es que el pastor no me ama, no me viene a ver esto, que esto otro. Si yo soy hijo y tengo un Padre, y aunque esté en el desierto, ahí viene el yo soy. Aunque esté en una cárcel, Jehová estaba con José. Aunque estaba preso, encadenado, ahí venía el Padre sobre Pablo. Allí vino Jacob en medio de las montañas. Allí vino el Padre Celestial sobre un rebaño y un jovencito que buscaba su paternidad. David. Y tercero, si eres hijo y tienes la paternidad del Padre, sabes de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Ah, yo soy de Talca. No. Yo nací en Talca. No. Yo nací en mi Padre. Él me dio vida. Soy su hijo, sé de dónde vengo, no vengo del mono, no soy fruto de la casualidad, no soy fruto de una violación, soy fruto del amor de mi Padre que un día me hizo nacer en él. ¿No es glorioso, hermanos? ¿No es maravilloso saber que tu Padre es la causa de tu vida? Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo he estado contigo. Yo quiero revelarme a tu vida. Segundo, si tienes la revelación del Padre y eres hijo, sabes por qué estás en esta tierra. Yo no estoy en esta tierra para ser profesor, aunque hago clase. Yo no estoy en esta tierra porque quiero casarme y tener hijos, aunque soy casado y tengo hijos. Yo no estoy en esta tierra porque quería ser arquitecto. Otros quieren ser ingenieros. Yo estoy en esta tierra
tiene un propósito para sus hijos. Y Dios ha revelado en su paternidad su propósito y su destino para mi vida. Y yo tengo que ser fiel a mi Padre, a su llamado, a su vocación sobre mi vida, porque Él es primero sobre todas las cosas. Tu vida tiene destino y tiene propósito. Ahora, está bien, pero tengo que prepararme, voy a ir al instituto bíblico. No está malo eso. Tengo que buscar recursos porque tengo que cumplir mi destino. El padre, si pide algo a su hijo, si tú en la casa le dices, hija, ¿puedes lavar la loza? Pero mamá, ni siquiera hay detergente, no hay una esponjita. Si alguien manda a alguien, tiene que tener los recursos, por lo menos, ¿no es cierto? Anda a lavar la ropa, pero no hay lavadora. Si el Padre quiere que cumplamos su propósito en esta tierra, Él dijo, yo les voy a dar mi espíritu y les voy a dar mis recursos espirituales para que en mi nombre lleven a cabo mi destino y mi propósito sobre esta tierra. Él es suficiente. Él es suficiente, dice esta mañana. Yo soy suficiente para mis hijos. Yo salí en esta mañana para allá y miraba a los pájaros cantar y los árboles y los cerros llenos de plantas. ¿Y quién las cuida? ¿Quién cuida las aves? ¿Quién se preocupa todos los días? Tengo que llevarle comidita a los zorzales. Tengo que regar un poco porque está muy seca esta tierra. Ay, mira la manguera que necesitaría y un tremendo pozo. Mi Padre es Padre de su creación. Y Él cuida las aves. Él cuida los animales. Él cuida la tierra. ¿Cuánto más, dice Dios, soy tu Padre y yo cuidaré de ti? Y yo te sostendré. Si tienes identidad de hijo, tendrás seguridad y sabrás cuáles son los derechos y privilegios que tú tienes como hijos. Sabes que tienes una herencia y tienes que buscarla y conquistarla sobre esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere. En la segunda parte, yo quiero hablarle de esa herencia que Dios quiere que arrebatemos y tomemos. Pero también sé qué estoy haciendo en esta tierra. Pero también sé que no tengo un destino incierto. Yo sé a dónde voy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tengo temor a la muerte. ¿Sabe por qué yo pude enfrentar la muerte allí en Playa Blanca? Porque antes de esa experiencia, un día Dios se reveló a mi vida y me hizo morir. Y me hizo enfrentar la muerte. Y yo, como cualquier ser humano que ha crecido y nacido en condiciones de la naturaleza pecaminosa, el temor a la muerte, el temor a enfermarse, el temor. Y el apóstol Pablo, que tenía la revelación del Padre, él decía, para mí el morir es ganancia. Pero quien no tenga esa revelación, su ganancia está en la tierra todavía. Está muy aferrado y muy pegado a la tierra. Porque para pegarte al cielo necesitas la revelación de Él. Y un día yo viví mi experiencia de mi propia muerte. Y cuando morí, yo no quería morir y no quería enfrentar, pero fue una experiencia inevitable. Y tuve que cerrar mis ojos y esperar. ¿Sabe por qué? Porque estaba muriendo ahogado. Pero no estoy hablando de Playa Blanca, estoy hablando de una experiencia anterior. Entonces, cuando estoy así, y dije, voy a tomar una respiración grande porque esto es inevitable y no lo puedo evitar, y lo huí, lo arranqué y traté de evitarlo y no pude. Y respiré profundamente y dije, voy a aguantar no sé cuántos días así. Y lo asombroso fue que de repente me di cuenta que no respiraba.
Y dije, ¿qué pasó? No había respiración. Y dije, voy a abrir los ojos. Y con temor los fui abriendo de a poquitito. Y me encontré en un valle tan hermoso. Y de verdad, yo creo que todos estos hombres que tienen tremenda revelación de Dios, que Dios pudo hacer con ellos cosas grandes en la historia, tuvieron revelación de Dios. Cuando David dice, las estrellas alaban a Dios, los árboles aplauden, los pájaros cantan a su Creador. En los salmos, ¿sabe, hermano? Yo creo que él los escuchaba alabar a Dios. Porque yo en mi experiencia, hermano, en ese jardín tan bello, las plantas tenían música dentro de sí. En el cielo es así, la adoración, la alabanza a Dios sale de adentro. Cuando Lucifer, que es Satanás, era el arcángel a cargo de la adoración en el cielo, dice que los instrumentos estaban dentro de él. Y de él salía la alabanza y la adoración. Porque él había sido creado para adorar. Hermano, cuando te digo, para tu mente, deja que tu espíritu se libere, hermano, tú vas a experimentar que la adoración sale de dentro. Y tú no necesitas una atmósfera. Donde quiera que estés, si estás en el auto, yo caminando, o un momento en la reunión, tú puedes estar en intimidad con tu Padre. Y eso es glorioso. Y eso es maravilloso. Un hijo sabe que su destino y su fin está en Dios. Solo un hijo. Y para terminar, justamente voy a hablar eso. Para terminar esta parte, solo un hijo puede adorar y honrar al Padre como el Padre lo anhela. Cuando Jesús en Juan capítulo 4 le habla a la samaritana. La samaritana dice, algunos dicen que en Samaria se adora. Otros dicen que en Jerusalén se adora. Y Jesús le dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es ni en Samaria, ni es en Jerusalén. Es en el reino, donde nacen los hijos que tienen la revelación del Padre. Y ellos sí saben y pueden adorar a su Padre porque es de verdad su Padre. La verdadera adoración, como decía, nace de adentro. Es en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores hay. Porque si el Señor dice que Dios busca verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores. ¿Y qué es una adoración falsa? La de los samaritanos. Porque ellos querían adorar a Dios y querían adorar a los dioses paganos. En la mezcla no hay nada. Tú no puedes adorar a Dios y adorar el dinero. Tú no puedes adorar a Dios y adorarte a ti mismo. Tú no puedes tener ningún tipo de ídolo que no sea Dios sobre tu vida. Tú no puedes ser de doble ánimo, porque finalmente te quedarás sin nada. Y en Jerusalén, ¿por qué no había verdadera adoración? Porque eran hipócritas. Porque adoraban de boca, externamente. Y adoraban, dice, para que los vieran y para tener reconocimiento entre los hombres. Esa no es una verdadera adoración. Dios tiene que ser alabado y tiene que ser adorado. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es la expresión de tus labios, es la confesión de tu boca de lo que Dios es como revelación en tu vida y de lo que Él es, lo que Él hace en tu vida y en medio de ti.
Nosotros podemos alabar a Dios porque el Señor sanó a un enfermo. Entre nosotros un hermano, Dios liberó una situación y nosotros le alabamos. ¿Cómo? Declarando con nuestra boca, confesando las maravillas de Dios. Pero la adoración es una actitud interna del corazón que debe brotar de un corazón humilde, rendido a sus pies. Y la expresión externa que tiene la adoración no es la palabra, no es tu boca, porque esa es alabanza. La adoración se expresa externamente con expresión de tu cuerpo, sea aplaudiendo, sea doblando tu cerviz, sea inclinando tu rostro, sea doblando tu rodilla, sea postrándote en el suelo o tirándote de guata, poniendo el rostro en tierra. La adoración verdadera nace de adentro y tiene una expresión a través de tu cuerpo. Y Dios, a solamente sus hijos que tienen revelación de Él, pueden adorarle como Él quiere que le adoren. ¿Y por qué tenemos que adorarle? Porque Él es nuestro Padre. Porque somos sus hijos. Porque Él nos ha hecho herederos de todas sus promesas. Él le ha dado sentido y propósito y destino a nuestra vida. Aleluya. Porque Dios nos creó para su gloria. Porque de Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y en tercer lugar, porque Él es digno. Él es digno sin importar tus circunstancias. No, yo no le puedo adorar porque Él no me ha respondido a esto, otro. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno de ser adorado. No importa tu circunstancia y tu condición. Si tienes la revelación de Él en tu vida, debemos adorarlo. Porque Él es digno de ser adorado. Y porque cuando adoramos, de verdad, se producen dos cosas, hermano. La primera, tocamos el corazón de Dios y producimos en Él algo que ninguna otra cosa va a producir. Cuando tú vienes con fe, como hijo, a adorar a tu Padre, hermano, algo, los cielos se abren. Los cielos se abren. Y tú entras en su presencia y tú sabes y sabes y sabes y sabes y sabes que ahí está el Señor, que lo estás tocando, que de Él está brotando la vida, la fuente, la fortaleza, la gracia, la sabiduría, la bendición para tu vida. Y en segundo lugar, tú puedes tocar a Dios. Y en segundo lugar, Él te toca a ti. Y cuando Él te toca, te sana, te libera, te restaura, te transforma. Lleva a cabo, cuando le contemplamos a Él cara a cara, somos transformados de gloria en gloria, como a la imagen de Dios. Yo quiero invitar a los músicos que pasen y yo quiero que tomemos unos minutos en que verdaderamente, como hijos, hay dos cosas en esta mañana. Si tú tienes un corazón de hijo, tienes el testimonio de hijos, adorémosle en esta mañana. Pero si tú